Hermanos, buen día a todos. Bienvenidos. Seguimos con esta maravillosa serie sobre el periodo intertestamentario. Hoy vamos a estudiar los macabeos y la dinastía asmonea, que es la segunda parte, y vamos a estudiar dentro de la lección una nueva lección de vida. Es la lección de vida número 5, que tiene que ver con el título del triunfo a la tragedia. Y hasta acá en esta serie del periodo intertestamentario, venimos en la lección número 7. Después que los judíos obtuvieron su independencia, siguieron siendo gobernados por los descendientes de Matatías hasta que los romanos conquistaron a Judá allá en el año 63 antes de Cristo. Durante los casi 80 años de reinado de los macabeos y sus descendientes, los asmoneos, los judíos alcanzaron el poder sobre un territorio de igual tamaño que el gobernado por el rey David. Sin embargo, su éxito material se logró al precio del deterioro moral. Después de haber sido oprimidos por los sirios, se convirtieron en opresores de sus vecinos. La historia de su muerte espiritual se hace evidente en las vidas de los gobernantes asmoneos de la época. Simón, que gobernó entre el 143 y el 134 antes de Cristo, los judíos hicieron de Simón su líder y sumo sacerdote de por vida. Su reclamo al cargo fue aceptado por los hasidistas, que reconocieron la legitimidad del derecho asmoneo al sumo sacerdocio. En el año 140 antes de Cristo, Simón fue recompensado por sus logros en una gran asamblea del pueblo judío al ser nombrado comandante y jefe del ejército, o sea, pues el gobernador del estado, y también sumo sacerdote de por vida hasta que se levantara un profeta. Gracias a Simón, tanto el liderazgo secular como espiritual de los judíos se convirtió en un derecho hereditario de la familia asmonea. El reinado de Simón terminó cuando su yerno Ptolomeo lo invitó a una fiesta, le animó a emborracharse y luego le dio muerte junto con dos de sus hijos en un intento de golpe. Sin embargo, a otro hijo, Juan Hircano, se le advirtió que Ptolomeo había enviado asesinos para quitarle la vida. Él mató a estos hombres y se convirtió entonces en sumo sacerdote y gobernante en lugar de su padre Simón. Ahora, Juan Hircano gobernó entonces desde el año 134 hasta el 104 antes de Cristo. Y fue cuando murió Antíoco VII allá en el año 129 antes de Cristo, este gobernante Seleuco, que Juan Hircano aprovechó la preocupación de los sirios en otra parte para recuperar la independencia de los judíos y ampliar su soberanía sobre las tierras adyacentes. Conquistó ciudades en Transjordania y luego hacia el año 128 antes de Cristo capturó Siquén y el monte Gerizim y destruyó el templo que habían construido los samaritanos. Posteriormente, en el año 109 antes de Cristo, él y sus hijos conquistaron toda Samaria. Además, Juan Hircano añadió a la riqueza de Judá, retomando las ciudades costeras de Palestina que habían sido cedidas previamente a Siria. Luego venció Idumea al sur de Judá y posteriormente obligó a los idumeos a convertirse al judaísmo, requiriéndoles ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Sobre este hecho, Charles Piffer comentó: hay algo irónico en la idea de un nieto de Matatías forzando la conformidad religiosa en un pueblo conquistado por las armas judías. En muchos casos, la historia ha demostrado que aquellos que han sido oprimidos se vuelven opresores. Durante la época de Juan Hircano, los judíos estuvieron relativamente unidos.
lo aceptaron como un líder idóneo, gozaron de su independencia y en su mayoría se beneficiaron de sus políticas expansionistas. Sin embargo, durante su reinado se produjo una brecha y la división había de volverse cada vez más problemática para los judíos. En estos días, tanto los fariseos como los saduceos hicieron su aparición en la historia. Los fariseos eran descendientes de los hasidistas y estaban, como ellos, preocupados por la pureza religiosa del pueblo. Los saduceos, que eran más parecidos a los helenizadores que les precedieron, eran el partido de los ricos y los poderosos. Hircano alineó a los fariseos, rechazándolos porque uno de ellos sugirió que renunciara como sumo sacerdote. A ellos también les disgustaba su aparente deseo de ser conocido como rey y su desatención a su papel de sumo sacerdote. En contraste, los saduceos aprovecharon y aprobaron sus hazañas militares, obviamente logradas en gran parte mediante la contratación de tropas mercenarias en otras tierras. Curiosamente, el nieto de Matatías, que tuvo éxito con la ayuda de los hasidistas, fue rechazado por sus herederos, los fariseos, y fue recibido por los saduceos, descendientes de los helenizadores contra los cuales Matatías había combatido tanto tiempo. Las diferencias entre estos dos grupos sembraron semillas de animosidad que posteriormente fructificaron en una guerra civil. Después de un largo reinado como etnarca y sumo sacerdote, Juan Hircano murió y fue sucedido por su hijo Aristóbulo. Cuando Juan Hircano murió, se esperaba que su esposa, o sea, pues la madre de Aristóbulo, gobernara a los judíos. Aristóbulo I gobernó entre el año 104 y 103 antes de Cristo. Sin embargo, Aristóbulo la puso a ella, o sea, pues a su madre y a sus tres hermanos en prisión para poder él asumir el poder y los dejó morir de hambre. Durante su breve reinado, que fue un año, Aristóbulo añadió Iturea al territorio de Judá y obligó a sus habitantes a circuncidarse. Se distinguió convirtiéndose en primero de los gobernantes asmoneos en tomar el título de rey, aunque Juan Hircano ya había tomado sobre sí las prerrogativas de un rey. Alejandro Janeo vino a gobernar entonces entre 103 y 76 antes de Cristo. Cuando murió Aristóbulo, su viuda, Salomé Alejandra, se casó con su hermano Alejandro Janeo, que luego se convirtió en sumo sacerdote y rey de los judíos. Janeo continuó la política de sus predecesores, utilizando tropas extranjeras para expandir el territorio de Judá, conquistando la mayoría de las ciudades a lo largo de la costa mediterránea, así como territorios hacia la frontera egipcia. La oposición al dominio asmoneo, que había comenzado con el reinado de Juan Hircano, se intensificó y creció durante el gobierno de Alejandro Janeo. Los fariseos se resintieron de que se llamara a sí mismo rey y creyeron que había quebrantado la ley de Moisés con su matrimonio levirato con su cuñada, ya que la ley de Moisés enseñaba que un sacerdote tenía que casarse con una virgen. Así lo enseña el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 13 hasta el versículo 15. Además, su abandono y desprecio de sus responsabilidades sacerdotales los enfurecieron aún más. La ira de ellos estalló alrededor del año 95, cuando Alejandro Janeo estaba presidiendo como sumo sacerdote en una ceremonia durante la fiesta de los tabernáculos. De acuerdo con la tradición tardía, se cuenta, derramó la libación de agua sobre sus propios pies y no sobre el altar, como lo requerían los fariseos. La multitud que estaba presente le gritó y le arrojaron los limones que habían traído para el ritual. Alejandro Janeo respondió haciendo entonces ejecutar a unos 6,000 de ellos. Poco después estalló una guerra civil
Comenzó cuando Alejandro Janeo volvió a Jerusalén después de ser derrotado por los árabes nabateos. Sus enemigos, considerando que él estaba vulnerable, atacaron y comenzaron una rebelión que duró cerca de 6 años. Sorprendentemente, sus enemigos, los fariseos, buscaron ayuda contra los asmoneos de los sirios, contra los cuales sus antepasados se habían rebelado 70 años atrás. Sin embargo, cuando el gobernante sirio derrotó a Janeo, los judíos que habían pedido su ayuda aprendieron las consecuencias de dar su lealtad a un extranjero. Los judíos, los hasidistas, estaban perturbados por la presencia de una potencia extranjera en su territorio. En consecuencia, cambiaron de bando y le dieron su apoyo a Alejandro Janeo, permitiéndole derrotar a sus enemigos y reanudar su autoridad sobre el reino. Janeo celebró su victoria, causando una vergüenza horrible contra sus enemigos judíos. En una ocasión, mientras celebraban un banquete con sus concubinas en Jerusalén, hizo crucificar a 800 judíos a plena vista de la ciudad. Para añadir a esta barbaridad, ordenó que mientras estos hombres seguían vivos, las gargantas de sus mujeres e hijos fueran cortadas a la vista de ellos. Mientras Janeo continuó sus campañas militares hasta el final de su vida, sus súbditos judíos no volvieron a rebelarse. Antes de morir en el año 76 antes de Cristo, aconsejó a su mujer Alejandra hacer las paces con los fariseos. Este consejo sugiere el crecimiento de su poder e importancia como partido. Pfeffer caracterizó a Alejandro Janeo como un tirano. Cate, en su comentario, dijo que hizo compromisos terribles a lo largo de su reinado, habiendo vendido los mejores ideales del judaísmo, el helenismo y de los macabeos. Los historiadores han llegado a la conclusión de que las consecuencias del reinado de Alejandro Janeo llevó a la caída eventual del reino asmoneo. Alejandra, antes de morir, se procuró que su hijo Hircano II quedara como rey y sumo sacerdote del reino. Esto llevó entonces a que se levantara una envidia entre él y su hermano Aristóbulo, que también deseaba con fuerza el reino. Esta lucha entre estos dos hermanos y estas divisiones dieron lugar para que el Imperio Romano, a cabeza del general romano Pompeyo, pudiera entrar en Israel, específicamente más bien a Judea, y poder ejercer dominio sobre los judíos. Y fue en esta época de estos dos hermanos que vemos nosotros el declive del reino de los asmoneos, cuando perdieron su independencia, por lo cual que habían luchado tantos años al principio con sus ideales, en este momento perdieron todo lo que habían luchado. De esta gran historia, hermanos, hasta acá, podemos nosotros aprender la lección de vida número 5, del triunfo a la tragedia. El señorío de los macabeos, visto desde el punto de vista espiritual, pasó del triunfo a la tragedia, del éxito al fracaso. A veces decimos que alguien arrebató la victoria de las fauces de la derrota. Los gobernantes macabeos, en cambio, podemos decir, arrebataron la derrota de las fauces de la victoria. Los macabeos ganaron libertad para el pueblo judío. Primero libertad religiosa y luego una libertad política. Como resultado de la revuelta de los macabeos, los judíos tuvieron la oportunidad de adorar a Dios de la manera como lo decía la ley de Moisés y convertirse en el tipo de pueblo que Dios quería que ellos fueran. Un observador podría haberse alegrado con la victoria macabea, esperando a partir de ahí una era de justicia bajo gobernantes cuyo principal motivo era hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el resultado del reinado de la familia Asmonea fue bastante diferente. Los descendientes de Matatías, de hecho,
Llevaron al pueblo judío a nuevas alturas de poder. Después de la muerte de Simón, mantuvieron la independencia de la nación y ampliaron sus fronteras para igualar el territorio gobernado por David. Sin embargo, desde el punto de vista religioso o espiritual, la dinastía Asmonea fue más trágica que triunfante. Había comenzado con un énfasis en conseguir la libertad para guardar la ley de Dios. Al final, los propios gobernantes mostraron poco respeto por la ley de Dios. La embriaguez, la inmoralidad, el homicidio, el desprecio general por los estatutos de la ley de Moisés fue algo que los caracterizaron. La dinastía había comenzado con una preocupación por la pureza de la religión. Sin embargo, se convirtió en un régimen que únicamente le interesaba el poder. Había comenzado con una protesta de los judíos contra la obligación de observar una religión pagana. Su resultado fue que los judíos forzaron a sus vecinos paganos a aceptar la religión judía. Los judíos, o al menos los gobernantes judíos, habían adoptado aquello mismo contra lo cual se habían rebelado. Se habían convertido en lo mismo que despreciaban. Espiritualmente hablando, habían pasado del triunfo a la tragedia. El mismo tipo de cosas ha sucedido en otros tiempos y en otros lugares. Por ejemplo, la iglesia primitiva fue perseguida porque se negó a aceptar la religión pagana de los gobernantes romanos. Alrededor de 3 siglos más tarde, los cristianos se habían convertido en la fuerza dominante en el imperio romano. Eventualmente, las personas que profesaban seguir a Cristo comenzaron a perseguir a aquellos que se negaban a aceptar el cristianismo. En cierto sentido, aquellos que se percibían a sí mismos como piadosos pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Las páginas de la historia cuentan con frecuencia la historia de pueblos oprimidos que se rebelaron contra sus opresores, solo para instaurar gobiernos que se volvieron más opresivos que los gobernantes contra los que originalmente se habían rebelado. Los patriotas que traen la independencia a veces se vuelven más despóticos que los que han reemplazado. Pueden ocurrir fallos similares hoy en día. Y hablando espiritualmente, hermanos, la Biblia sugiere un número de maneras en que podemos pasar del triunfo a la tragedia. Y es de oponernos al pecado a adoptarlo. Puede que pasemos del triunfo a la tragedia cuando dejamos de oponernos al pecado y comenzamos a adaptarlo. La Biblia contiene ejemplos de personas que lucharon contra las fechorías y luego se convirtieron en malhechores ellos mismos. Por ejemplo, en el siglo noveno, Dios escogió a Jehú para destruir el baalismo en los dos reinos del reino dividido. Este hombre fue responsable de la ejecución de reyes de Israel y de Judá, de la muerte de los descendientes reales en el reino del norte y de la matanza de un gran número de adoradores de Baal y de la destrucción del templo de Baal. Usted lo puede leer allá en Segunda de Reyes 9 y capítulo 10. El resultado, nos dice la Biblia, fue que exterminó Jehú a Baal de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Sin embargo, el siguiente versículo dice que Jehú, segunda de Reyes 10, versículo 29, dice, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Jehú eliminó una clase de idolatría solo para ser culpable de otra. A veces es difícil ver que estamos practicando aquello contra lo cual predicamos. Puede que no nos demos cuenta de que nosotros mismos estamos adaptando los mismos pecados contra los que nos oponemos.
exhibiendo, por ejemplo, prejuicio contra personas que son prejuiciadas, o no amemos a personas que no son amorosas. Puede que nos quejemos de los que se quejan y murmuramos de los que murmuran. Ahora, ¿cómo podemos evitar pasar de oponernos al pecado a adaptarlo? Bueno, debemos ser vigilantes en la práctica de la justicia. En oponernos al pecado debemos enfrentar dos desafíos importantes. Primero, debemos ser conscientes de la posibilidad de pecar nosotros mismos. Si pensamos que no podemos caer en pecado, en ese punto estamos más en peligro de pecar. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y segundo, necesitamos mirarnos críticamente para asegurarnos de que no somos culpables de los pecados que vemos en otros. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? También podemos pasar de ser perdonados a rehusarnos a perdonar. También podemos pasar del triunfo a la tragedia al negarnos a perdonar después de haber sido perdonados. No hay nada mejor que ser perdonados, sabiendo que todos nuestros pecados han sido lavados mediante la sangre de Cristo por la gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Sabiendo que se nos ha mostrado misericordia, debemos mostrar misericordia a los demás. Pablo nos instruyó diciendo, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículo 32. Y también Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Después de ser perdonados, no debemos negarnos a perdonar a otros. Jesús contó una historia para ilustrar nuestra necesidad de perdonar a los demás. En Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, habló de un rey que perdonó a un siervo una gran suma de dinero, 10,000 talentos, porque dice la escritura, tenía misericordia de ese siervo. El siervo al que se le había perdonado su enorme deuda, dice la Biblia, salió y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad comparativamente pequeña. Y haciendo de él, dice la escritura, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Cuando su consiervo le rogó que le diera más tiempo para pagar, se rehusó y le hizo encarcelar. Sus consiervos lo denunciaron ante el amo y el amo trajo justicia. No debemos ser como el siervo implacable que pasó del triunfo de ser perdonado a la tragedia de no perdonar y por lo tanto a ser imperdonable. Podemos nosotros pasar de ser limpios a ser críticos. Los cristianos que han sido limpiados del pecado pueden llegar a ser críticos y juiciosos de otros. Cuán maravilloso es ser limpios del pecado y confiar en el perdón de Dios. Somos muy bendecidos por ser hijos de Dios, miembros de la iglesia del Señor, discípulos de Cristo y herederos de la vida eterna. Los salvos pueden regocijarse de miles de maravillosas bendiciones. Pero es posible, sin embargo, que nuestra acción de gracias por nuestra salvación degenere en una actitud de orgullo debido a nuestra alta posición. Muchos cristianos pueden volverse arrogantes y empezar a mirar con desprecio a todos los demás. Somos mejores que ustedes porque hemos sido salvos y ustedes siguen siendo pecadores, es lo que muchos dicen, o es la actitud de muchos. Sus pecados podrían magnificarse en nuestros ojos hasta que no podamos verlos como individuos valiosos, sino como únicamente ver sus pecados. Una cura para esa enfermedad es simplemente obedecer el mandamiento de Jesús que dice, no juzguéis
para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Otra cura es reconocer nuestros propios defectos. En otras palabras, quitar la viga que está en nuestro ojo y así poder ver y quitar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Además, entonces, hermanos, necesitamos reconocer que todo bien presente en nuestras vidas es únicamente por la gracia de Dios. Incluso después de haber hecho todo lo que el Señor requiere que hagamos, debemos aprender a decir, así que, como dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Podemos también entonces, hermanos, pasar de seguir a Jesús a darle la espalda. Darle la espalda a Jesús es pasar del triunfo a la tragedia. El Nuevo Testamento nos dice que algunos de los seguidores de Jesús se apartaron de él incluso durante su propio ministerio personal. Después del sermón en el cual dijo, yo soy el pan de vida, allá en Juan capítulo 6, versículo 35, algunos que lo escucharon dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Un ejemplo de esto, hermanos, de una vez haber seguido a Jesús y luego darle la espalda, es el caso de Judas Iscariote, registrado allá en Juan 6:71. Judas Iscariote fue bendecido por ser nombrado uno de los 12 apóstoles de Jesús. Sin embargo, cayó de esa posición de honor cuando traicionó a Jesús por unas cuantas monedas. El Nuevo Testamento habla de otros que habían sido cristianos fieles y sin embargo se apartaron de Cristo. Un caso es el de Simón el Mago, registrado allá en Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 24. Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo entregó a Satanás, es otro caso de quienes pasaron del triunfo a la tragedia espiritual. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 20. Demas, que llegó a ser compañero de Pablo, había abandonado a este y está implícito también el abandono a Cristo, según de Timoteo capítulo 4, versículo 10. La mayoría de nosotros hemos presenciado tales incidentes también en nuestras congregaciones locales. Alguien en el mundo es contactado y un predicador celoso, un trabajador personal le enseñó la verdad. Recibe el mensaje del evangelio con alegría. Cree en Jesús, confiesa su fe en él como hijo de Dios, se vuelve de sus caminos pecadores en arrepentimiento y es bautizado en Cristo, siendo sumergido en agua para el perdón de los pecados. Entonces se regocija y la iglesia se regocija con él, que ha encontrado a Cristo y ha sido salvado por él y ha llegado a tener una vida nueva. Sin embargo, al tiempo, por una razón u otra, pero siempre porque se cede al llamado de Satanás, esta persona que una vez creyó, cae y su vida espiritual va del triunfo a la tragedia, porque se aparta de los caminos del Señor, nunca más vuelve a congregarse y retoma nuevamente sus andanzas de las cuales algún día, en tiempo pasado, se había arrepentido. ¿Cómo podemos entonces evitar esta tragedia? Bueno, primero debemos reconocer que puede suceder a nosotros mismos.
Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, es necesario estar de Jesús. Nuestro enfoque no debe ser hacer lo menos posible y todavía ser contado como fieles. Más bien, debemos hacer todo lo que podamos por el Señor. Así lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En tercer lugar, debemos darnos cuenta de que tenemos la responsabilidad de ser fieles en todo nuestro vivir durante nuestra vida. Hemos de correr la carrera cristiana y dice con paciencia, así lo describe el apóstol Pablo en Hebreos 12:1 y 2. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabiendo que es una carrera larga, correr esa carrera con éxito requiere constancia, perseverancia y paciencia. Y como la aconseja también el apóstol Juan, tenemos que permanecer fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En conclusión, hermanos, la caída del triunfo a la tragedia fue, desde un punto de vista espiritual, la historia de los macabeos y los asmoneos. Otra historia que ilustra cómo los individuos pueden ir de la victoria a la derrota es la parábola del hijo pródigo allá en Lucas 15 del 11 al 32. El joven de la parábola de Jesús tenía todo lo que podía desear, una buena casa, un padre que le amaba, abundantes bendiciones materiales. Sin embargo, cuando creció este joven, tomó la decisión de viajar a una provincia apartada. Usted lo puede leer en Lucas 15:13. Y allí lo desperdició todo. Terminó viviendo en una posilga. Qué lejos había caído. Había pasado de una familia cariñosa y una casa rica a la comunión con los cerdos, del triunfo a la tragedia. Con esa historia Jesús mostró la difícil situación del pecador, el cual se aleja de Dios, su amoroso Padre, y termina revolcándose en la pocilga del pecado, perdido, solo, sin hogar, abandonado, condenado. Cuando nos alejamos de Dios y nos volvemos al pecado, pasamos del triunfo a la tragedia. La parábola también presenta otra posibilidad. Aquellos que han experimentado la tragedia de haberse alejado de Dios pueden regresar a Él. Es posible volver a casa. El hijo pródigo lo hizo y se le recibió. Si usted se ha alejado de Dios para vivir en pecado y desobediencia, puede volver al Padre. La tragedia no necesita ser el capítulo final de la historia de su vida. Venga el Señor y su tragedia también puede convertirse en un triunfo. Hermanos, muchas gracias por su atención y espero que esta lección número 7 de la dinastía de los asmoneos y la historia de los macabeos y la gran lección del triunfo a la tragedia nos sirva a nosotros como una gran lección de la posibilidad que todos los cristianos puedan tener de pasar de estar bien a la tragedia, de pasar de estar en la iglesia a retornar a las tinieblas, del triunfo a la tragedia. Hermanos, Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.